Buenos días. Esta es la presentación que hicimos Sofía, Camila y yo para el patrón adapter de programación. Entonces, vamos a ir empezando primero con qué es el patrón adapter. Este patrón es pues un sistema, un patrón de diseño que se utiliza cuando dos componentes de software ocupan trabajar juntos, pero sus interfaces no son compatibles. O sea, su objetivo es permitir la comunicación entre ellos sin necesidad de modificar su código original. Tipo, funciona como un intermediario que recibe la información de un sistema, la adapta al formato necesario y la entrega al otro sistema para que ambos puedan interactuar correctamente. Y ahora, respecto a la primera pregunta, ¿qué problema resuelve? Este patrón resuelve un problema muy común en programación que es querer reutilizar una clase existente, integrar una librería externa o conectar código antiguo con código nuevo cuando estos fueron diseñados de manera diferente. ¿Y esto cómo se aplica? Bueno, la solución de esto es crear una clase adapter que traduzca las llamadas entre ambos lados y esto se aplica cuando trabajamos con APIs externas, sistemas heredados o componentes desarrollados por otras personas, ya que esto facilita la integración y evita tener que reescribir código que ya funciona. Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es explicando el patrón adapter. Respecto a la primera pregunta, que es ¿por qué existen interfaces incompatibles? Estas existen porque muchos sistemas son creados por equipos distintos en momentos diferentes o con necesidades diferentes. Entonces, aunque puedan resolver tareas similares, muchas veces usan nombres de métodos, formatos de datos o estructuras que son distintas y por eso no pueden comunicarse directamente. O sea, es un problema frecuente cuando, digamos, se integran librerías externas o cuando una aplicación evoluciona con el tiempo y, digamos, hay versiones nuevas y antiguas dentro del mismo proyecto. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo el adapter conecta de estos sistemas distintos? Bueno, esto es que pasa que el patrón adapter actúa como un traductor entre ambos. Digamos, uno recibe una solicitud desde una interfaz, la transforma al formato que entiende la otra y devuelve la respuesta adaptada. Un ejemplo muy fácil en la vida real, digamos, es como cuando el, como el adaptador de enchufe. El aparato y el toma corriente no son compatibles por sí solos, pero permite conectarlos gracias al adaptador. Eso también pasa con un traductor de idiomas o con un lector de tarjeta SD o USB. Digamos, en programación funciona igual, no cambia ninguno de los dos sistemas, simplemente se crea el puente necesario para que se pueda trabajar juntos. Entonces, ahora vamos a seguir con la siguiente parte de la presentación, que es el diagrama. Buenas. Vengo a hablar sobre el diagrama, explicar el diagrama del adaptador. Eso es para que puedan entender mejor el código próximamente o la estructura del código prácticamente. Aquí hay un ejemplo del uso, solo es un ejemplo, o sea, puede hacerse de maneras diferentes. Ok, voy a yo iniciar eh, con la clase principal, que sería el client. El client contiene la lógica del negocio y es la que necesita, y ella necesita ejecutar una función. Sin embargo, estas están diseñadas para comunicarse únicamente con la interfaz target, y esta llama a su método estándar request, que sería esa es la interfaz, esa es la interfaz, y llama a su método target request, por lo que esta no va a poder interactuar directamente con clases externas. También el target es la interfaz que define contrato o formato que el cliente espera. Su único propósito es declarar el método request, o sea, solo sirve para como declarar su método. También asegurando que cualquier componente se conecta al sistema y hable el mismo idioma que el cliente.
Voy a dar un ejemplo como para que se entienda aún mejor. El- Después de esto, llegamos al Adapti, que es una clase existente o una librería. Voy a hacer una estrellita para que se entienda, por si acaso no se me entiende, que se llama Adapti y se puede confundir con el Adapter. El Adapti, como dije, es una clase existente o una librería externa que contiene el código útil que queremos usar, pero lo que queremos aprovechar con esto de los adaptadores sería su método llamado Specific Request, pero, pero hay un inconveniente, un ligero inconveniente, que su interfaz no es compatible con el cliente o la clase client. Eh, por lo que necesita ser adaptada para poder reutilizarse o utilizarse. Y ahí entra nuestra clase adaptador, adapter, la que tiene circulito. Esa cosita que parece un circulito, bueno, que parece todo menos un circulito. El adapter es el intermediario o el traductor o el adaptador que soluciona esta incompatibilidad, este problema. Es nuestro héroe prácticamente. Esta implementa la interfaz target, ya que esta se hace pasar por un objetivo válido ante la clase client y al mismo tiempo guarda una referencia interna con la composición, o sea, es como composición de una instancia de la API. Eh, Aquí hay dos flechas, por ejemplo, la que tiene puntitos, que esa es la que se representa la implementación, y la que tiene el rombo negro es la que se encarga de ser la composición, la composición. Eh, Cuando llega el client, la clase client a llamar al método request, eh, va a llamar el método request de la adapter y este último recibe la petición y se encarga de delegarla internamente llamando al specific request. O sea, cuando el cliente llame al request, va a llamar no al request en sí del target, sino al de la adapter, y ese adapter va a llamar al método de la adapter prácticamente. Eh, el APTI, y así el APTI ejecuta el trabajo real y el adapter pase el resultado de vuelta, o sea, retorna el resultado, logrando colaborar sin cambiar el código de ninguno de los dos. O sea, no hay cambios, solamente el adaptador hace su trabajo de traductor, pidiéndole algo al API y devolviéndolo, eh, ya traducido para que la interfaz target se lo muestre al client y el client diga, ah, sí, ya entendí. Y así. Eso lo podemos ver como si fuera una, una persona haciendo, haciendo preguntas, eh, dos personas que hablan dos diferentes idiomas, por ejemplo, el client que habla español y el adaptee, el que tiene la estrellita, es una persona que habla inglés, y el adapter y el target son el traductor que da las respuestas. Por ejemplo, eh, la persona client que habla español le pregunta, le dice al traductor que quiere un yogurt, pero la persona en inglés es incapaz como de darle la misma respuesta y puede entender, pero no sabe cómo darle la respuesta de que no hay yogur.
Entonces viene el traductor y le dice, vea, mi cliente quiere esto, la persona de español quiere esto, quiere un yogur, y él adapta y le dice, no hay, no hay, o sea, lo dice en inglés que no hay. Entonces, el adaptador le dice, le comunica al, al cliente que no hay en inglés, que no hay yogur en inglés, en español, y ahí prácticamente así sucede el proceso. El traductor, en este caso, sería el adaptador y el target. Buenas, mi nombre es Sofía y hoy les vengo a dar una explicación para saber el funcionamiento del patrón adapter. Primero empezamos con 4 funcionalidades. Tenemos el target, que es la interfaz, el adapter, que es una clase. Tenemos otra clase que sería el adapter, perdón, y tenemos lo que es el main. Cada una de estas funcionalidades cumple algo específico dentro de nuestro patrón, de lo que vamos a hablar. Entonces, voy a empezar explicando lo que es el target. Y el target vendría siendo como tenemos lo que es el request, que es lo que vamos a utilizar para trabajar con lo que es el cliente. En eso es lo que ofrecemos con el método request de nuestra interfaz target. Es como el contrato que deben seguir los objetos que interactúan con el cliente, con nuestro cliente. Entonces pasamos al adapted. En el adapted, si podemos ver, tenemos lo que es un método que no es request, sino que es specific request. El adapted es una clase que existe, pero contiene la funcionalidad que queremos reutilizar. O sea, el adapted, la clase adapted existe, pero el cliente en sí no la ve, está como escondida. Entonces, este es el método que queremos reutilizar de nuestra clase adapted. Tenemos lo que es la clase adapter, que en esta clase implementamos la interfaz target. Esta clase es como lo más importante del patrón que tenemos porque es el intermediario entre el cliente y la clase adapt que expliqué anteriormente. Ya que en cierta forma él funciona como un traductor, recibe la petición que el cliente entiende y la convierte al formato que entiende perdón, el adapt. Eso es lo que hace prácticamente nuestra clase adapter. Y tenemos ya lo que es el main, que ya aquí hacemos lo que el cliente utilizará en el sistema. Entonces, aquí sí podemos observar, se crea un objeto. El objeto se llama adapted, que contiene la funcionalidad original, si podemos ver. Y aquí, en esta otra línea del código, se crea el adapter, que el adapter envuelve el objeto y lo hace compatible con el target. Y aquí por último llamamos a lo que es el método request. Entonces, esto sería lo que es el código y funcionamiento del código para explicarles brevemente sobre el adapter. Algunas ventajas que puedo mencionar aquí es que permite reutilizar el código muy bien, reduce los problemas de compatibilidad, como podemos observar, y evita librerías externas. Algunas desventajas que también podemos tener
con este funcionamiento es que agrega capas adicionales entre objetos, también pueden haber más clases y el diseño puede volverse en sí más complejo. Eso sería, eso sería todo. Muchas gracias.